Para muchos mexicanos es todavía increíble este paso maravilloso que la población mexicana ha dado en dirección al bienestar para todos. Y me incluyo entre ellos, no porque me sea placentero no creerlo, ni porque me cause en lo más mínimo algún daño o molestia el creerlo, sino todo lo contrario, pues soy respetuoso y fiel admirador de la sinceridad, de la creatividad e innovación, del conocimiento y la sabiduría, de la perspicacia y la valentía, de la persistencia y la añoranza, de la sencillez y de la modestia, pero sobre todo de la honestidad. Y honestamente hablando, son cualidades que hasta antes de la austera política de Andrés Manuel López Obrador se había visto poco o muy poco, con excepción de algunos cuantos personajes en el gobierno, entre ellos algunos diputados, senadores y de otros cargos políticos de menor rango, que cuentan con un buen tanto de esto que menciono. Pero son pocos, excesivamente pocos. En sí, la política tradicional mexicana era todo lo contrario de lo que he dicho anteriormente, pues toda una enciclopedia de términos viles y despreciables eran insuficientes para describirla y junto con ella a sus principales representantes y seguidores, tanto para describirla y describirlos en un lenguaje académicamente educado, como para describirla y describirlos en los términos más viles y despreciables que pudiera ofrecer la gramática vulgar y embustera. Resulta incómodo, pues, e indignante para el interlocutor imparcial y honesto el solo hablar de ella. Por ligera hizo meramente que se abordase el tema. Era imposible no caer en los abismos de la ira, de la rabia y el resentimiento. Es por eso que yo personalmente no creía en la política y estaba seguro que ese asqueroso mundo de podredumbre humana que jamás permitiría el acceso a la democracia en México. Estaba seguro que el atropellamiento al Estado de Derecho en México seguiría y seguiría por tiempo indefinido, como lo venían haciendo por miles de veces los gobiernos tricolores desde 1924. Entonces, a cargo de Plutarco Elías Calles, como fundador del Partido Nacional Revolucionario. Luego, en el año de 1934, de donde hace la excepción el general Lázaro Cárdenas del Río, quien refunda el partido y le cambia el nombre al partido por el de Partido de la Revolución Mexicana, PRM, para continuar después con Manuel Ávila Camacho, el último presidente militar, quien durante su gestión de 1940 a 1946 acierta eficazmente al fundar el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, pero nace también el Sindicato Nacional de los Trabajadores del Estado, el CENTE, con toda su problemática que ya conocemos y que puedo tratar en otro tema. Además, cambia el nombre al partido político de donde él emanó, el PRM, Partido de la Revolución Mexicana, por el Partido Revolucionario Institucional, que es ahora el irreverente PRI. La cuna de tantos traidores a la patria, de tantos delincuentes de cuello blanco protegidos al amparo del fuero. Y es por esta razón por la que no creí jamás ni en los políticos ni en la tradicional política mexicana, a excepción de unos cuantos, entre ellos Manuel J. Cloutier del PAN, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano del PRD y Andrés Manuel López Obrador del PRI, cuando él aún militaba en ese partido. Nadie más equivocado que yo al calificar así a la política mexicana. Y nadie más acertado que yo al calificar de asquerosa y podredumbre a la tradicional política mexicana. Pero agradezco infinitamente al universo el haberme equivocado. Lo confieso abiertamente. Al suponer que nunca cambiaría, al suponer que en México jamás se conocería el Estado de Derecho, a la democracia, a la justicia, al salario digno, a la educación, al derecho a la transparencia en los abundantes, crecientes y ostentosos bienes de los políticos, jefes militares y policíacos. Agradezco y confieso abiertamente haberme equivocado al suponer que en México jamás se acabaría la corrupción, la impunidad, el saqueo insaciable del que México era víctima por parte de los expresidentes y malos gobiernos. Es muestra clara, pues, del poder y el deseo de superación de los mexicanos. Un pueblo con los mismos ideales alcanza sus ideales. Es la capacidad del ser humano de poder crear en su imaginación
con el poder de su mente y llevando a cabo las acciones pertinentes mediante un esfuerzo persistente hasta alcanzar una nueva manera de existir. Es la vibración clara y poderosa de la energía positiva colectiva creando su propia realidad. Y es esta realidad el cambio definitivo en México llamado la Cuarta Transformación, lo que nos aporta fehacientes pruebas de que si como dioses creadores queremos, podemos cambiar no solo para un país o continente, sino para el mundo entero, un sistema político, religioso o económico que ha venido operando desde siempre al falso amparo del engaño, la desinformación y la mentira, generando con ello los abismos más profundos de la ignorancia, el sufrimiento y el miedo, convirtiendo a la población en presa vulnerable y víctima de la corrupción, de la impunidad, de la prepotencia, que le genera los más altos niveles de coraje, odio, rencor, resentimientos y sobre todo insaciables deseos de venganza. Y lo único que logra finalmente esta desesperada población es su baja autoestima, que lo lleva a disminuir en gran forma su nivel vibratorio, encarcelándolo por siempre en un sistema existencial de muy baja frecuencia en tercera dimensión. Pero no es el momento para hablarles de esto ahora, pues en realidad los propósitos de este video son los siguientes. Número 1. Ayudar a mis conocidos, amigos, clientes, colegas, familiares, desde luego, radioescuchas y compatriotas en general, sobre todo aquellos que aún tienen una duda de que si fue o no una buena opción votar por Andrés Manuel López Obrador, sobre todo aquellos que están siendo influenciados por falsos comunicadores o más bien desinformadores, que a través de la televisión, la radio y la prensa y otros medios pretenden, con mentiras, falsas acusaciones y transgiversaciones de la verdadera información, plantar en la mente de los mexicanos la semilla de la discordia y la desconfianza al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Número 2. Informar al señor Andrés Manuel López Obrador, a su apreciable familia, al honorable gabinete presidencial y a cada mexicano que no están solos, que hoy, a través de las redes sociales, demostramos fehacientemente que somos los que estamos y estamos los que somos, que no somos pocos, sino los mismos millones de mexicanos que nos unimos para nombrarlo presidente de México, los mismos mexicanos que hoy estamos más unidos que nunca, porque estamos convencidos de que una persona de su calidad humana, de sus principios, de sus ideales, de su decisión y valentía, es la que necesitábamos como presidente de la República Mexicana. Y número 3, que por ninguna causa, razón o circunstancia, ya sea política, religiosa o de cualquier otra índole, permitiremos los mexicanos que al término de su mandato, sujeto alguno con falta de escrúpulos, principios y calidad humana, ocupe jamás la silla presidencial de México. Antes, unidos como una sola fuerza, reelegiremos, aún con todos los cambios que se le tengan que hacer a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, si esto fuera estrictamente necesario. Por eso me dirijo a mis compatriotas en el punto 1, con el mayor de los respetos y desde lo más profundo de mi alma. Queridos amigos, hemos escuchado hasta el cansancio que llevamos más de 70 años gobernados, por así decirlo, o por no decir pisoteados, vejados, robados, engañados por un gobierno mentiroso y cobarde que ha hecho y deshecho a su antojo de la población mexicana lo que ha querido, tomando textos directos de la Constitución política para interpretarlos y aplicarlos en su favor, mas nunca para beneficiar al pueblo, tomando y retomando recursos económicos que solo pertenecen al pueblo, para beneficiarse y beneficiar a sus familias y amigos hasta la tercera y cuarta generación, pues quedan protegidos económicamente hasta el último de sus nietos y bisnietos, sin sentir el más mínimo de los remordimientos o misericordia por las personas dignas y honorables conforme a su actitud y conducta, por las personas más necesitadas y humildes del país, por las personas víctimas del delito, de la corrupción, de la impunidad, de la falta de escrúpulos y principios de algunos jueces y magistrados que, motivados por su gran avaricia y amor al dinero,
más que por ejercer con verdadera vocación la función para la que fueron asignados, venden a precio de traición a la patria sus servicios de protección a verdaderos delincuentes de gran nivel como a Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox Quesada, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y desde luego Ernesto Zedillo, Ponce de León, y muchos otros más de estos mismos niveles, traicionando así al pueblo mexicano y haciéndole llevar la carga que deberían llevar sus protegidos, sus clientes, sus pagadores, porque con el mismo dinero del pueblo pueden comprar su protección, un caparazón que de culpables los convierte en inocentes, porque así ha sido aplicada la ley en México desde hace más de 70 años. Existe la ley, pero solo para aquel que no cuenta con dinero suficiente para comprar un abogado o un juez. Para el que no tiene dinero para comprar falsos testimonios y documentos que prueben su inocencia. Han existido desde siempre leyes impositivas que han ido y venido con diferentes nombres y que solo han operado en contra de la gente de escasos y medianos recursos económicos, pero nunca en contra de las medianas y grandes industrias que operan desde 1946 y han proliferado, crecido y se han enriquecido en México utilizando la mano de obra barata y la energía física de los mexicanos, legados pues de los mismos amigos, compadres y familiares de la gente del gobierno y del poder político en general. Mismas leyes a las que han llamado a lo largo de más de 70 años de diferentes formas: el ISR, impuesto sobre la renta; el ISPT, impuesto sobre producción al trabajo; ISTP, impuesto sobre el trabajo personal; IVA, impuesto al valor agregado; IETU, IEPS, impuesto especial sobre producción y servicios; TUAS, prediales, etcétera, etcétera. Porque la gente adinerada, la del poder, siempre a través de sus asesores, pseudoabogados fiscalistas, pseudolicenciados en economía, pseudocontadores, han encontrado la forma de no pagar impuestos, de evadir la justicia fiscal, de trasladar sus responsabilidades. Por todas las personas a las que me estoy refiriendo como abusadas por el gobierno, a las que me refiero consternado y triste, por ti y por mí, que somos parte de este grupo que clama por un poco de justicia, por un poco de respeto y bienestar, por este magno grupo de personas que no está para pedir limosna o caridad, sino luchando, exigiendo su derecho a que sea respetada su vulnerabilidad, a que sea respetada su voluntad, su individualidad, su soberanía personal y sus recursos económicos, su derecho a obtener información objetiva, real y verdadera por parte de algunos medios de comunicación. Señores periodistas y dueños de medios de comunicación, tengan un poco de vergüenza y dignidad, ya que para ética no les alcanzó la cobija. Si continúan existiendo en México como tales, al menos háblenle al pueblo con la verdad y comuniquen lo que saben. Recuerden que son comunicadores. Los chayotes no hablan porque no tienen boca, ni ven ni escuchan, pero ustedes sí. Además, al final de cuentas, es a este mismo grupo de personas abusadas por el gobierno al que de forma voluntaria le cuesta pagar su propio servicio de cable TV, pues entonces denles verdaderas noticias, no basura. Al pueblo le cuesta su propia energía eléctrica y su propio aparato para escuchar la radio, entonces hablen cosas reales, coherentes. Si sus orgullos o el ardor de sus heridas económicas no les permiten aplaudir a tan atinado gobierno de la Cuarta Transformación, al menos sean objetivos. Cada mexicano sacamos de la pobreza para comprar nuestro propio periódico, revista o cualquier otro medio de información escrita. Entonces, infórmenos, no nos confundan con frases rebuscadas, textos confusos, versos amarillistas y temas ajenos. Háblenos con la verdad y llamen a las cosas y actitudes por su nombre. Oféndase quien se ofenda e incomódese quien se incomode, pero al menos la verdad y la objetividad ante todo. Queridos amigos, por toda esta gente a la que aquí me refiero y por todas estas razones, más miles y miles de ellas que aquí no sería posible detallar, pero que tú conoces, es que te pido que seamos conscientes de lo que hacemos. Es que te pido que hagamos un cambio sustancial en nuestra forma de ser y actuar.
Es que te pido que seamos observadores más analíticos y expresivos, respetuosos de lo que hacen y no hacen nuestros representantes religiosos y políticos en el gobierno. Al fin que ahora ya existen las redes sociales, por las cuales nos podemos expresar con libertad, mas no con libertinaje. Porque con faltas de respeto, agresividad y violencia no lograremos nada, ya que la falta de respeto, agresividad y violencia genera más falta de respeto, más agresividad y más violencia, cosa que no queremos ni necesitamos, porque jamás con ello solucionaremos nada, ni nadie en la historia de lo que va de nuestra era, incluyendo países y grandes potencias, han logrado nada que no sea el irracional derrame de sangre inocente, la proliferación de más violencia, más pobreza, más enfermedad, más sufrimiento para la humanidad en general. Y no te estoy pidiendo que olvides los abusos, los robos, las mentiras, los excesos de autoridad, la corrupción y la impunidad de la que hemos sido víctimas por parte de los gobiernos de todos nuestros expresidentes de México. No te estoy pidiendo que ocultes y que calles información valiosa para el resto de mexicanos. No te estoy pidiendo que le cambies el nombre a las cosas y a las actitudes, mas por el contrario, te pido que llames a las cosas por su nombre como las llama el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Al que roba, llámale con toda libertad ratero, ladrón. Denúncialo y ofrece pruebas para encarcelarlo con todo y su familia si fuera necesario, ya que así como se benefician de la riqueza malavida de sus padres, madres, abuelos y demás ancestros familiares metidos en la política, hasta la tercera y cuarta generación, así también son responsables por complicidad y encubrimiento sin importar quiénes sean o qué títulos académicos, políticos o religiosos tengan. Al final de cuentas, en la cárcel caben todos, o deberían caber todos, tanto aquellos que mienten y engañan, amedrentan con la Biblia bajo el brazo, o levantando el cáliz por lo alto de sus cabezas a una población idólatra, ingenua y temerosa, como aquellos que con la Constitución Política de México sobre el escritorio pretenden hacernos creer que ellos son una buena opción para servir al pueblo y resultan ser sujetos corruptos, ladrones y mentirosos. O bien aquellos que utilizando las leyes en su propio beneficio, como abogados litigantes, jueces y magistrados, liberan de toda responsabilidad a verdaderos delincuentes, sobornando a personas inocentes para ser utilizadas como chivos expiatorios. Los primeros fabricando y creando los más sorprendentes y fantásticos testimonios, y los segundos fingiendo no ver ni oír la realidad, aunque los gritos y la visión de toda lógica sean los más evidentes de sus miserables vidas. Lo mismo con los asesinos, con los violadores, con los pederastas, con los narcotraficantes, con los evasores de impuestos, con los traficantes de niños, blancas y sus órganos, y con todo aquel que sepas que está infringiendo la ley en prejuicio de todos los demás. No te pido que los olvides, no te pido que los ignores, al contrario, te pido que los conozcas, que los recuerdes con entera claridad, tanto sus nombres como sus caras y sus apellidos, y de ser posible, guardarte una foto o video de ellos para que les hables a tus hijos y a tus nietos de esa estirpe, y asimismo aprendan a cuidarse y a cuidar a los suyos de tan podrido y contaminado linaje, manteniéndose a distancia discrecional para conservar y no contaminar su buena reputación. Además, debes conocerlos y recordarlos por tornar a necesario y estrictamente obligatorio en beneficio de México y su población demandarlos, juzgarlos y castigarlos como debe ser, porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así nos lo autoriza a hacerlo, e incluso en el caso de los presidentes, diputados, senadores, gobernadores y demás ocupantes de cargos públicos, ellos mismos nos autorizan cuando llevan a cabo la toma de protesta. Pero hagámoslo con sangre fría y sin perder el piso, ordenados y contundentes. Por esto y por mucho más, te pido que mejor seamos de criterio más abierto, que observemos más, que analicemos más, que no traguemos la noticia y la doctrina tal cual nos la dan. Que nos hagamos los siguientes planteamientos. Por ahora, en la política de Andrés Manuel López Obrador, como primer presidente de izquierda, como primer presidente en México de real y verdadera oposición. Un hombre
que viene sin camuflajes ni influencias partidistas, religiosas o compromisos económicos ni de ningún tipo. Un hombre que viene con convicciones personales y principios fundamentales en beneficio de México, con escrúpulos y con valentía y honestidad, y decisión suficiente para arrebatarles de las manos y sacarles de los bolsillos de un solo tajo a los expresidentes el dinero y los privilegios que solo pertenecen al pueblo de México, con la suficiente confianza, estrategia y sabiduría para descobijar de una vez por todas, quitarles el caparazón de protección llamado fuero y futuros presidentes de la República Mexicana, que por más de 70 años han llevado consigo los expresidentes, convirtiéndolos en invulnerables delincuentes de cuello blanco e intocables seres humanos que no se les podía juzgar ni mucho menos encarcelar, así cometieran toda clase de delitos, tanto en los 6 años de sus mandatos como en sus años de por vida después de ello. Es por ello, mis amigos, que juntos y unidos nos debemos hacer los siguientes planteamientos. No es posible que en base a todo lo anterior y que a estas alturas del partido y sobre todo después de la gran cantidad de pruebas que AMLO nos ha dado, desde sus inicios como político allá en los 80, siendo apenas un jovencito, pasando luego por su función como jefe de gobierno de la Ciudad de México, siguiendo después con su largo periodo de campaña política en las 3 ocasiones en las que se postula para presidente de la República Mexicana y gana en todas ellas, de las cuales le roban 2. Se atrevan, después de todo eso, a dudar de él. No es posible que sobreviviendo al periodo de los 6 larguísimos meses en que ya siendo presidente electo y tuviera que soportar toda clase de insinuaciones, provocaciones e injurias, no solo por parte de sus dolidos y no resignados adversarios, sino también por parte de una comunidad mal informada, temerosa al cambio, conformista e influenciada con todo tipo de argumentos partidistas, políticos y hasta religiosos. Y más aún, después de correr toda clase de riesgos, no solo por parte de la delincuencia organizada a muy altos niveles, sino también de la delincuencia peligrosísima y letal, de la mafia del poder político que imperaba en México al amparo de un gobierno marioneta, corrupto e inútil, desde el gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés, por allá en 1946, hasta 1952, como primer presidente de extracción priista, y periodo en el cual las industrias y los empresarios en México, fueran mexicanos o no, comenzaron a crecer de manera desmesurada, junto con una economía monopolista y estrechamente personal, es decir, dinero que solo se repartían entre ellos, familiares, amigos, compadres, etc. Y aún con todo esto, ¿se atreven a dudar de él? ¿Cómo es posible que una parte de la población mexicana, por fortuna la minoría, después de que lo vimos luchar incansablemente para erradicar la pobreza, la corrupción, la impunidad, la inseguridad y el abuso en el uso del dinero de los mexicanos de los gobiernos anteriores, se atrevan a dudar de él? No es posible que después de que nos ha demostrado y cumplido cada una de sus promesas de campaña, de bajarse el sueldo a la mitad como presidente y motivar a los servidores públicos federales a hacer lo mismo y no ganar más que el presidente, de quitarles de manera definitiva no solo las millonarias pensiones a los expresidentes y sus viudas, sino retirarse y retirarles el fuero al actual y a los futuros presidentes de México, que después de verlo cumplir a carta cabal con la austeridad republicana, no tocando ni con el pensamiento la flota de aeronaves y camionetas blindadas que ostentosamente usaban los gobiernos anteriores, incluyendo el avión presidencial, más por el contrario, el verlo transportarse en vuelos comerciales como cualquier otro pasajero y en clase económica, siendo ya presidente de la República, para ahorrar y no malgastar los recursos públicos, es decir, para no malgastar el dinero de los mexicanos, ¿se atrevan a dudar de él? ¿Cómo es posible que después de verlo defender incluso contra su mismo gabinete, diputados y senadores y hasta excompañeros de partido a capa y espada, su punto de vista, sus ideales, y reproducir y cumplir cabalmente con las frases que ha dicho Benito Juárez por muchas veces, que los ha repetido y creo que lo seguirá diciendo,
por el bien de todos, primero los pobres, y aún así se atrevan a dudar de él? ¿Cómo es pues posible, amigos, que después de verlo luchar para llegar a ser el mejor presidente de México en beneficio de su población, de toda la población, todavía se atrevan a dudar de él? ¿Cómo es posible que después de que lo vemos trabajar mucho más que un oficinista común en México, se atrevan a dudar de él? Pues un oficinista en México comúnmente trabaja entre 40 y 48 horas a la semana. Andrés Manuel López Obrador está trabajando entre 65 y 75 horas a la semana. Y quizá más, pues aún los sábados y domingos lo vemos trabajando solo para cumplir en sus 6 años de gobierno sus promesas de campaña. Y aún con todo esto, mexicanos y mexicanas se atreven a dudar de él. Y la respuesta es sí. Sí se atreven a dudar de él. Y ustedes mismos, mis queridos paisanos, no saben responder por qué. Pero el servidor y amigo de todos ustedes sí lo sabe. Y conoce muy bien el por qué. Y se los voy a comentar de forma abierta y muy sincera en el siguiente video. Por ahora, soy tu servidor y siempre amigo Armando Mexicano, quien se despide. Hasta la próxima.